Bienvenido a una nueva edición, nuevo capítulo de La Mesa. Invitado esta semana un viejo amigo, este año no ha venido, Manuel Agosín, economista, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, columnista, a veces es polémico últimamente. Gracias por venir, Manuel. Muchas gracias a usted, Iván, es un placer estar acá. Manuel, usted es una de sus fortalezas es que tiene una visión global, macroeconómica de los mercados y la economía. Y vamos a empezar un poco por lo que está pasando afuera, porque tiene mucha importancia lo que está pasando en Chile, ¿no? Y vamos a llegar después quizá un poco al tema de las pensiones, si hay tiempo. Pero tenemos en el último dos meses, hemos tenido Brexit, un shock fuerte, que es un evento político, pero fue un shock fuerte que hasta el momento se ha limitado a Europa. Tenemos en Estados Unidos una economía que está creciendo más de lo esperado y que ya se da por descontado que a fin de año se sube la tasa una vez más, pero esta nube negra que nos hablan los empresarios en Chile que tienen multilatinas y en el mundo es la posibilidad pequeña, pero posibilidad de que este señor Trump salga elegido como presidente y el impacto que tendría, ¿no? Y China medio calmado, y en América Latina hemos tenido varios eventos políticos que han tenido consecuencias políticas, que fue el impeachment de Rousseff y Temer tratando de volver a Brasil a una economía un poco más ortodoxa, la llegada de Macri, ¿no? La elección de PPK en Perú, y en Chile todavía un ambiente muy crispado. En ese contexto, ¿cómo es la situación global? ¿Pesimista, optimista? Lo dejo la pelota picando. Bueno, yo en lo que se refiere a la situación global no soy optimista por varios motivos. Ya desde hace varios años China ha venido creciendo a tasas más lentas. Personalmente no creo las cifras que publica el gobierno chino. Sí, hay mucho cuestionamiento de cuán real son esas cifras. Claro, yo creo que las cifras son menores. China está tratando de hacer un cambio importante en su modelo de crecimiento. Eso se va a demorar mucho tiempo y a veces dan marcha atrás. Cuando las cosas empiezan a ir mal, la economía se empieza a desacelerar, vuelven a inyectar crédito, se habla de nuevas obras públicas, el modelo anterior. Entonces yo veo que China está complicado, además está complicado por un tema de malas deudas, de deudas morosas, ¿no es cierto? Cuando se dice que la deuda del gobierno central estaría en algo menos del 40% del producto, no se incluye la deuda de las provincias, las deudas provinciales, sí, que tienen como garantía al gobierno central. Al final de cuentas, por supuesto. Y además, en las provincias al no poder endeudarse han creado vehículos especiales que sí se han endeudado para hacer construcción de obra pública y de habitación, casas de habitación, departamentos. Entonces, China tiene un problema de deuda gigantesco en este momento. ¿Cómo va a salir? Yo no digo que China va a experimentar una caída así de su producto, pero esto limita mucho lo que puede hacer el gobierno para volver a impulsar la economía. Y este tema del rebalanceo hacia de consumo interno versus exportaciones. Consumo interno, porque muchas necesidades de consumo han sido postergadas. Esto se demora tiempo. El sector servicio es muy atrasado en China. Ahora es un país gigantesco, extraordinariamente pujante, un sector privado. O sea, todo el mundo cree que China es comunista y no lo es. De nombre nomás. El partido está a cargo, pero la economía es 70% privada y la empresa privada es muy pujante en China. Entonces, yo no descarto que China pueda volver a crecer en el mediano plazo, pero por ahora lo veo problemático. O sea, a China le queda mucho trecho para llegar a ser una economía desarrollada y yo creo que ese trecho lo va a ir recorriendo porque están todas las condiciones dadas para que en el largo plazo pueda volver a crecer. Pero yo creo que en los próximos 5 años no van a traer noticias particularmente auspiciosas en ese sentido. Ahora, el Brexit nos viene a indicar de que, bueno, aquí hay una serie de problemas en Europa y en Estados Unidos, vamos a llegar a Estados Unidos después, problemas de, primero, mal diseño del sistema europeo. No tienen una moneda común, no tienen supervisión bancaria común,
algo han hecho para supervisar a los grandes bancos, pero a veces son otros bancos los que presentan los problemas. No tienen un seguro de depósitos común, no tienen un fisco común. Los alemanes no están dispuestos a transferir recursos a la periferia está complicada, España algo está saliendo, pero de una recesión gigantesca. Grecia, ¿para qué hablar? Grecia es un caso... Está en la UTI todavía. Claro, está muy mal. Entonces, y después viene el Brexit, ¿no es cierto? Ahora hay problemas reales y problemas percibidos, pero que no son reales, ¿no es cierto? El tema de la inmigración en Reino Unido, yo pienso que en el largo plazo, y antes quizás, la inmigración que ha recibido Europa del Este tiene que ser una inyección importante de productividad. Sí, lo que pasa es que la gente que a los medios que le afecta no lo ve porque la Claro, vida porque- diaria de ellos le afecta. Claro, porque están utilizando los servicios de salud, que son gratuitos, etcétera. Están recargando el sistema de costo seguridad social. Entonces, lo ven así y ven que esta gente le está quitando puestos a los ingleses más pobres. Ahora, si uno le pregunta a los londinenses, están encantados con la inmigración Así es. de Europa porque vienen los talentos. Claro. Londres ha tenido una recepción de talentos extraordinaria. Exacto. Entonces hay problemas percibidos y problemas reales. Yo creo que la falta de un fisco común es un problema muy serio para Europa, muy serio. Mientras no lo tenga, la Unión Monetaria va a andar cojeando y no va a poder repuntar la economía europea. Después está todo el tema de la invasión de sirios, buscando la inmigración de personas desesperadas, porque esa es la verdad. Hay, qué sé yo, no sé, Alemania tiene 1 millón de personas que llegan ahí por desesperación, escapando de una situación intolerable. Horrible. Y eso va a continuar. Puede venir gente de África del Norte, de otros países árabes, etcétera. Entonces esto se puede poner muy serio y los europeos están cada vez más preocupados con esto. El ciudadano común está rechazando, ¿no es cierto? La premier Merkel está con su popularidad bajando, después de haber sido reelecta y de ser una líder importante. Entonces tú dices que en general el problema de Europa es político más que económico, que eso es lo que está impidiendo que despegue y siga este ritmo, que la verdad que es un ritmo somnoliento de crecimiento post-Brexit. Es prácticamente cero. O sea, esa es la verdad. Pero el problema está también en una mentalidad pre-keynesiana de los líderes europeos. Los líderes europeos se han olvidado las lecciones que nos entregó John Maynard Keynes. La política fiscal está totalmente entrampada, en todas partes. Los alemanes no quieren más déficit, los países del sur están tan endeudados que no pueden tener más déficit. Tienen que generar, por el contrario, superávits para poder ir pagando sus déficits. Entonces, en esta situación donde se recomendaría, ¿no es cierto?, que nos olvidemos un poquito, que posterguemos el ajuste fiscal, nadie lo quiere hacer. Nadie, ni los países ricos, los países que andan bien, ni los países que andan mal. Entonces, es como que nos hemos olvidado de algunas lecciones que hemos aprendido con mucho sacrificio. Entonces, ahí tenemos un problema serio y yo creo que Europa, mientras no resuelva estas cosas, va a tener problemas. ¿Cuál es ¿Cuál es el escenario de riesgo? El escenario de riesgo es una economía europea que se sigue moviendo en torno al 0% de crecimiento, 0 a 1. Hay otro problema muy serio, que es determinar a dónde termina la autonomía nacional y a dónde empieza la autoridad de la Unión, de la Comisión Europea. Ahora, Italia tiene un problema con los bancos. Los europeos no quieren que el gobierno italiano le haga un bailout a los bancos, un rescate bancario. Bueno, si llegara a haber una catástrofe en Italia, digamos, sería un desastre para toda la región. Absolutamente. Estamos hablando de la tercera economía más grande
cuarta economía más grande de Europa. ¿Ah? Vamos a Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos el problema fundamental es que si bien, bueno, hay varios problemas. Primero está el problema de largo plazo, que es el estancamiento de los salarios. Los salarios hoy día, en términos reales, no están más altos que en el año 70, probablemente algo más bajo. Entonces, hay mucha gente que se siente muy postergada, que no le ha llegado la revolución tecnológica, de aumento de productividad, de nuevas empresas, nuevas industrias, que son cada vez más tecnológicas. Estamos hablando de la tecnología de la información. Estados Unidos tiene sectores de punta extraordinarios, pero tiene un montón de gente que está totalmente a la vera del desarrollo, del crecimiento. Y eso tiene varias explicaciones. El surgimiento del sector financiero, un sector financiero hipertrofiado, donde los salarios son altísimos, se ha documentado sin tener una explicación o una teoría que lo fundamente, se ha documentado por Piketty y otros que la participación del capital en el producto ha ido creciendo y la participación de los altos salarios en finanzas, los altos ejecutivos de las corporaciones multinacionales, y no solo los altos, sino que los del medio también, han ido capturando un porcentaje cada vez mayor de ingresos. Y el hombre de la calle, la mujer de la calle, no lo ve. No le llega. Y ahí está el fenómeno Trump. Ese es el fenómeno Trump. Ahora, Obama, que yo soy un gran partidario de Obama, creo que ha sido un gran presidente, cometió un error gravísimo, que es no haber rescatado al pequeño propietario que quedó endeudado y con su casa embargada. Él debió haber tenido un programa dedicado exclusivamente hacia eso. O sea, está bien rescatar los bancos. Yo no creo que haya sido un error rescatar los bancos en el año 2008. Y él además creó un programa para rescatar los bancos que el propio Bush lo había avalado. Es que si no lo rescata, el problema no son los bancos, es la economía total del país. Estábamos a 3 días de que se parara el flujo de plata en el mundo. Claro. Entonces, yo creo que esa fue una buena política, pero había que haberla acompañado con algo que la gente de la calle, el pequeño propietario de una casita que quedó con unas deudas gigantescas y que el valor de su casa quedó por abajo de la deuda hipotecaria que tenía, ¿no es cierto? Entonces, además se cometieron errores tremendos, le dieron crédito, o sea, hay parte de dolo ahí, y ¿no es cierto? Hay un aspecto de falta de la probidad de parte de del sector bancario, que inventaron todo tipo de instrumentos para hacerle llegar dineros y préstamos. Y generar fees. Y generar fees y sin que esas personas pudieran eventualmente pagar. Claro. Entonces, los engaños han sido grandes. Ahora, ninguno de estos señores terminó en la cárcel. Ninguno. Uno. Hay una sola, si lo traía la ley en New York, que de todos los, una sola persona y era un gallo de mando medio, ni siquiera uno de los grandes ejecutivos. Claro, los CEOs no están en la cárcel. Es más, el CEO de Lehman vive en Palm Beach todavía, en vez de con 100 millones, tendrá 5. Bueno, entonces yo creo que ahí, por ejemplo, acabo de leer un libro muy interesante comparando la Gran Recesión con la Gran Depresión. Sí. Y Roosevelt, una de las cosas que atacó para salir de la Gran Depresión fue el tema habitacional. Porque este mismo fenómeno se vio en forma menos tecnológica y sin todos estos juegos avanzados de finanzas, pero se vivió en los años 30. Y Roosevelt desarrolló, implementó un programa específico para ayudar a la persona que estaba en esa situación. Entonces yo creo que esos han sido los problemas más graves. Yo creo, volviendo, porque el tema acá en el diario, y yo personalmente he escrito un par de columnas, pero algunas de las cosas que el diario siempre ha apuntado, y hablando del tema de Chile y cómo se vincula al relato que tú acabas de hacer, es que uno de los problemas que tenemos ahora, que es una crisis de las élites, y que acá ni la élite económica ni la élite político de ambas partes, si uno quiere hacer la matriz izquierda-derecha, se ha hecho cargo de que
muchos de estos beneficios que los números muestran de Chile escondían también algunas de las cosas que usted definió le está pasando al ciudadano común en Europa o al ciudadano común en Estados Unidos, que todos esos avances, todos esos logros, ellos no se sienten parte. Ahora tenemos en Chile que explotó el tema de las AFP y el gobierno tuvo que salir a taparlo. Entonces, ese sentimiento, usted, porque usted lo ha escrito en algunas de las columnas, ¿lo ve como una de las barreras que también tiene un poco la economía entrampada en Chile ahora, más allá del desplome de la inversión en la minería? Bueno, esta es una pregunta súper compleja y muy buena por lo demás. Ahora, yo creo que el problema chileno es un poquito al revés del problema americano. Chile es un país que ha tenido una disminución en su tasa de pobreza espectacular. O sea, Chile es otro país si miramos al año 90 y miramos al 2016. Nosotros teníamos una tasa de pobreza de 44% de la población, 45%. Hoy día, bueno, depende cómo se la mida, hay una forma 13 nueva. o 7. Claro, 13 o 7. Bueno, es una caída dramática de la pobreza. Hoy día no hay niños patipelados en la calle. Ha cambiado mucho. Yo no digo que estén bien las cosas, pero a lo que voy es que el fenómeno es que cuando esto para, o sea, deja la mejoría en los estándares de vida del hombre común, deja de ocurrir, se siente un poco estafado. Pero acá hay un malestar aquí que se refleja. ha habido aquí una especie de ¿cómo se llama?, de expectativa no cumplida, que empieza a ocurrir. Esto es muy común en países que ya están despegando. Son los países que se vuelven más difíciles de gobernar eventualmente. Ahora, claro, ahora hay otro, esto se superpone, tendencia de largo plazo, se superponen con los problemas que hemos visto. La desintegración de la probidad, por ejemplo. Aquí hay una desintegración de la probidad. El poder económico capturado por los intereses económicos. Claro, no, el poder político. A eso me refiero, el poder político capturado por los intereses económicos. Claro, ¿no? Y en todo nivel de cosas. En todo nivel de cosas. O sea, aquí estamos viviendo, ¿no es cierto?, una desintegración de la confianza que nos tenemos como ciudadanos. ¿Y qué factor? Porque hay un debate que ya viene hace 3 años, que al principio empezó como un debate muy ideológico, pero ahora hay un poco de consenso, de que este estancamiento, el frenazo económico que tenemos creciendo entre el 1,5% y 2%, y el próximo año no se ve mucho mejor que eso tampoco, que hay un componente que es interno. Nadie debate de que hay un componente interno, pero al principio del gobierno teníamos al ministro Arena y otros diciendo la reforma no va a tener ningún impacto, y teníamos a Felipe Larraín y los ex Piñeres diciendo toda la desaceleración es culpa de la reforma. Y la verdad que hay un componente que uno mira las tasas de la caída de la inversión en países que no han tenido reformas, como Australia, como Canadá, que dependen de recursos naturales, y uno ve el gráfico y es muy paralelo al desplome de la inversión en el mundo minero. Usted que lo ve, lo has escrito en alguna de tus columnas este año, ¿qué componente le da a esta desconfianza que se ha generado internamente como uno de los factores que tenemos un crecimiento tan bajo versus el escenario externo que describimos en la primera parte de la entrevista? Bueno, yo creo que el escenario externo prima indudablemente. Ahora, en el escenario interno, obviamente que esta desintegración de confianzas que ha habido tiene que haber tenido un efecto. En primer lugar, políticas mal diseñadas y peor ejecutadas. La política, o sea, si a mí me preguntan, ¿hacía falta una reforma tributaria? Obvio que sí. Una carga tributaria del 18-19% para un país de ingreso medio como Chile, que necesita necesita reformar su educación, necesita hacer llegar servicios de salud a la población postergada, etcétera. Ahora tenemos el problema de las pensiones. Finalmente ha salido a la luz que la mayoría de los pensionados la pasan muy mal. Entonces, a veces le echamos la culpa a un hombre de paja, como dicen los americanos. O sea, las AFP son el straw man, son el hombre de paja aquí. El problema son las malas pensiones. Ahora, pero nos damos cuenta que eso está sucediendo. Entonces, yo creo que las políticas han sido mal diseñadas, la confianza se ha desmoronado, ¿no es cierto? Nadie confía en ningún político. No hay político que no lo haya tocado
el tema de Soquimich, Penta, Corpesca y qué sé yo, qué otra cosa. ¿No? Entonces, eso es muy grave, es muy grave. Yo creo que una parte importante de la responsabilidad por lo que está ocurriendo la tienen los empresarios, la gente de gobierno, la gente de oposición en el Parlamento. Yo creo que tenemos que tener una refundación de la confianza que tenemos los unos en los otros. Quizás este llamado de la presidenta Este gran acuerdo de las a pensiones. enfrentar el tema de las pensiones con apertura pueda ser un nuevo comienzo, no sé, ojalá. ¿Usted cree que independiente de quién hubiese estado a cargo, el crecimiento potencial de Chile estaría más o menos lo mismo? Tuvimos un economista acá, creo que fue Sebastián Edwards, hace como un mes, hablando de su libro, pero habló que él decía, más allá que de todas mis críticas a las reformas, estructuralmente, aunque tuviese un segundo gobierno de Piñera con Hernán Vigi reencarnado como ministro de Hacienda, Chile no estaría creciendo mucho más que el 2%, porque hay cosas estructurales, el superciclo, los commodities, el problema de productividad que tenemos, el cuello de botella de que tenemos una mano de obra que le falta un poco de capacitación. ¿Compartes eso? Por supuesto, creo que es un muy buen análisis. Ahora, esto llama a la reflexión. Vamos a seguir siempre dependiendo de los recursos primarios, de un producto que se hace un hoyo en el suelo y saca. Entiendo de que a mí mi colega y amigo Oscar Landerreche me convence siempre que me ve, me trata de convencer y tiene mucho éxito en hacerlo, de que esto no es meter un hoyo en la tierra, que es súper complicado esto, que hay alta tecnología en el cobre, todo lo que usted quiera. Pero el hecho es que Chile sigue dependiendo de los vaivenes de un producto. Uno. Y después la uva y después el pescado. Todo eso, no, pero eso es chiquito. Sí, el cobre es el 50%. Claro, entonces, y fue 67, sí, en el momento más álgido del precio. Entonces, esto debía llamarnos a reflexión. Hemos intentado, porque no hemos hecho nunca un intento real de construir una economía más diversa, más moderna, más dependiente de servicios tecnológicos. ¿Y eso de quién es culpa? Porque uno dice el Estado Los no puede meterse. gobiernos han fallado permanentemente en Pero el esa sector misión. privado siempre dice hacer estos clústeres, política industrial estilo Corea del Sur o estilo europeo, en Chile no funciona y salen los niveles, hay que dejar que caigan los que caigan. ¿Dónde está el medio ahí? Porque los dos argumentos son fuertes. Porque uno ve el ejemplo de Corea del Sur, que tenía el PIB per cápita de Haití el año 57 y ahora es una de las 10 economías más desarrolladas del mundo. Bueno, y no hay que ir tan lejos, pues vaya a Irlanda, a Finlandia, a propia España. España era un país muy atrasado después de la guerra civil y después de la muerte de Franco. España en un par de décadas se puso al día. Ahora, hay libros sobre esto. Esto no es una historieta. O sea, hay buenas políticas. Entonces el argumento neoliberal que dice el Estado no tiene que elegir ganador, no tiene que hacer política industrial, es una falacia. Mire, yo no creo que haya que elegir ganadores. Creo que una mala es una mala. Sí, elegir mal hablé mal, pero crear estos clústeres y una política industrial que solo genere incentivos para crear cierto tipo de industria. Y ni siquiera eso, tiene que resolver ciertos problemas el Estado. Hay buenas políticas industriales y hay malas. Las buenas políticas industriales le dan mucho espacio al mercado. Nosotros hemos tenido dos políticas industriales chiquitas, pero que tuvieron éxito. Porque, bueno, primero está el reintegro simplificado. Después que Hacienda empezó con el reintegro simplificado en el año 85, mantenido por los gobiernos de la Concertación hasta el año 2003, cuando se elimina, cambiado, muy alterado, pero con el reintegro simplificado, que lo que hacía era darle un pequeño subsidio a exportaciones que eran menores a 20 millones de dólares. Una vez que toda la partida llegaba a 20 millones, desaparecía. Entonces, usted no está eligiendo sectores, usted deja que los sectores se elijan ellos mismos. Usted dice, lo único que me interesa son nuevas cosas. No me importa cuáles sean. Eso no es una política de escoger sectores, es una política de diversificación. Perfecto. La otra es el programa de Invest Chile. Invest Chile fue extraordinariamente exitoso con una porquería de plata. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de Lagos en el año 2001? Inventaron un programa en la Corfo, apoyado por Lagos,
de atraer inversiones extranjeras en alta tecnología, ya sea tecnología de información, biotecnología, en general. Entonces, lo que el programa hacía, a grosso modo, era decirle a los potenciales inversionistas, mire, usted se instala en Chile y se compromete a quedarse 10 años, yo le voy a dar un subsidio de una vez. Tampoco elegí sectores, dije esta cosa amplia. Sí. ¿En qué consistía el subsidio? $25.000 por empleo calificado, $5.000 por empleo no calificado y otros apoyos, Sí. pero eran absolutamente transparentes. Y después no hay más, no hay un beneficio tributario ni nada. Este no es, una política chilena, esto lo inventó Irlanda. Irlanda tuvo su gran despegue en parte por este tipo de política. Ahora, ¿por qué no extenderlo a inversionistas nacionales también? Asóciese con algún extranjero, haga algo novedoso y, ¿no es cierto? Y ¿por qué no construir sobre lo que tenemos? Pero se nos está acabando el tiempo y voy a hacer una pregunta y respuesta corta. BBVA sacó un informe la semana pasada que dice, después del IMASEC, o lo sacó esta semana, ya perdí con esto, de que Chile está ya a punto de entrar en una recesión técnica y no extrañaría que en el tercer y cuarto trimestre eso pasara. ¿Ve números, usted que sigue los números macro, ve una situación de que podríamos caer en una recesión? No creo. Crecimiento bajo, sí. Recesión no. No veo recesión. Tendría que caer la confianza de los consumidores mucho más. La gente que tiene miedo al desempleo tendría que dejar de consumir bienes durables. Tendría que haber muchas cosas. El inversionista tendría que... Claro, o sea, si seguimos haciendo las cosas, diseñando políticas en forma equivocada, Sí. Puede ser. Ya. Porque el inversionista está arriesgando su capital. Se ve que la cosa va mal. Y yo no estoy hablando de, como le dije, política, reforma tributaria, absolutamente necesaria, pero que había que haberla hecho bien. Política educacional, nueva política educacional, no cabe duda, pero empiece por donde tiene que empezar. Tiene que empezar no con la gratuidad a nivel de la universidad, tiene que empezar por abajo. Si no llegan a la universidad los chicos pobres, llegan en cantidades, en proporciones muy pequeñas. Entonces, hay un montón de cosas que están mal diseñadas, que son más políticas que económicas y que aportan más a satisfacer las demandas de algunos sectores vociferantes que solucionar los problemas reales de la gente. Lo tengo que parar ahí, fue una cuña tremenda, capaz que sea el titular para el lunes. Tengo que parar, me pasé el tiempo, ojalá que hayan disfrutado la entrevista a Manuel Lagosín, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Fue nuestro invitado de esta semana de la mesa. Síganos por Twitter, Facebook, Instagram, ya perdí todas las redes sociales porque soy viejo, pero hasta la próxima. Gracias, Manuel, por haber venido. Gracias a ti, Iván.